Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Yves Saint Laurent para probar, para descubrir el perfume Myself, el perfume MILF, es broma, que nos presentan aquí Yves Saint Laurent. Nuevo perfume que comienza una nueva línea de perfumes masculinos, lógicamente en Yves Saint Laurent, que nos presentan una nueva primera versión que es un Eau de Parfum. Yo lo tengo en tamaño de 100 mililitros y lo vamos a encontrar tal que así. Tal que así que no será absolutamente ninguna sorpresa porque al menos aquí ya hay mogollón de anuncios, publicidad y demás que según vayamos avanzando en los meses hacia las navidades se van a ir intensificando seguro. Bueno, es un perfume, espera, no nos adelantemos. Aquí tenemos esa barra, ese ladrillo de vidrio en el que viene grabado el nombre de Yves Saint Laurent. Abajo nos pone Eau de Parfum. Seguramente, ya habéis visto, se ven todos los dedos, es un tipo de cristal o de vidrio que se marca todo, ¿vale? Yves Saint Laurent por aquí y demás. Como os decía, aquí pone Eau de Parfum y seguramente en las distintas variedades que vayan viniendo a continuación de este, la diferencia entre unos y otros irá aquí seguro en el nombre del perfume. Así, tal cual. Es muy oscuro y sí, pero sí se ve la cantidad del perfume que llevas gastada. Bueno, os decía, es un perfume que cuando lo han presentado, sobre todo en páginas que todos conocemos donde van contando las notas de los perfumes, nos contaban realmente muy poquito, muy poquitas notas y realmente cuando lo probabas, cuando hacías un primer spray del perfume dices, no, espera, no puede ser un perfume que venga solo con lo que nos estáis diciendo, además de alguna nota sintética que nos contaban por ahí. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, pues al menos yo lo que he hecho ha sido irme a lo que es la nota de prensa de Yves Saint Laurent que nos habla totalmente de sus notas completas, que es lo que os voy a contar hoy aquí, porque dicen que se parece a lo que se parece, opiniones que ya he ido escuchando y demás de este perfume. Más os voy a contar también la descripción de las notas sintéticas que nos cuentan dentro de este perfume. Todo ello a base o con la información de los propios perfumistas que han creado este perfume por medio de la nota de prensa de Yves Saint Laurent. No nos estamos inventando absolutamente nada. Así pues, te voy a dar la descripción de las notas completas que tiene este perfume, lo cual hará que muchos de vosotros ya encajéis mentalmente cómo es este perfume y sus notas. Muy bien, empezamos a leer el post-it de las notas. Perfume del año 2023 de la familia aromática, con notas de salida de bergamota verde, flor de azahar de naranjo, notas de corazón, lavanda diva, salvia esclarea y geranio bourbon, y notas de fondo pachuli de Indonesia y Ambrox Fix, que por cierto, el Ambrox Fix, ahora os explico lo que es, tiene aromas de notas amaderadas y ámbar gris. Esta es la descripción precisa del perfume. Como parte de este post-it, me he hecho otro post-it con mis anotaciones de estos acordes que nos estaban contando. Cuando explican lo que es esa bergamota verde, nos explican que lo que han querido hacer con este perfume, con esta nota cítrica, es extraer el aroma de la bergamota cuando aún no está desarrollada, cuando ya está madura, ya tiene un acorde más cítrico, más profundo de otra manera, sino que está recolectada y está tomada y extraída cuando la bergamota todavía está en estado de crecimiento, cuando aún está muy verde, para tener esos acordes verdes cítricos, pero mucho más verde en ese sentido. Como hemos visto en la descripción, en las páginas de perfumería no han añadido la nota de lavanda. No han añadido la nota de lavanda, que era además un tipo de aroma muy resaltable en este perfume, es que en el primer spray. Pues en la nota de prensa de la perfumería oficial, efectivamente nos añaden que es un perfume que tiene la nota del tipo de lavanda diva. Más, ¿qué es el Ambrox Fix?
que el Ambrose Fix, nos vamos a familiarizar con él mucho, yo diría, ya que es una nota biosintética que se ha creado para el grupo L'Oréal. Digo el grupo L'Oréal, ya que efectivamente ya incluso otro perfume femenino que es el Prada Paradoxe Intense, que también incluye la nota del Ambrose Fix. ¿Y qué es el Ambrose Fix? Que ya encontramos en este aroma. Pues como os decía, es, por supuesto con mis anotaciones, es una molécula biosintética. Es decir, la parte bio viene de que es un derivado de la caña de azúcar, donde se extrae un tipo de ámbar, una resina procedente de la caña de azúcar, que nos da, cuando ya se extrae y se sintetiza por laboratorio, se consigue un aroma amaderado, resinoso, a la vez con un fondo de aroma de ámbar gris. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Y por supuesto, dentro de la declaración de notas de Yves Saint Laurent, que no presentan otras marcas de perfumería, páginas de perfumería, está la salvia Esclarea, que nos lo encontramos también en la descripción de este perfume. ¿De acuerdo? Ahí tenemos toda la descripción del perfume. Además, bueno, pues también en la nota de prensa nos explicaban que lo que se ha utilizado es un tipo de patchouli de Indonesia que resulta más aromático y menos terroso que otros tipos de patchouli. Ahí lo tenemos un poquito todo. Nos hemos enterado, ¿verdad? Aromas de este perfume y que ya podemos ir pensando en el tipo de verde aromático que nos vamos a encontrar en este perfume. Verde aromático limpio. Bien. Intensidad, duración del perfume. Es un perfume que aun siendo aromático es de intensidad alta, sobre todo las 2 primeras horas. Tiene una duración que sobrepasa las 8 horas, pero es un perfume que sobre todo las 2 primeras horas intensidad alta. Después tienes otras 3-4 horas en intensidad media, que ya vamos a ir sumando de 5 a 6 horas, porque es muy perceptible y después va bajando en intensidad. Incluso después, sobrepasando esas 8 horas, te deja ese regustillo, esa parte muy aromática verde que se te queda muy pegada en la piel. Ya hay tal vez un patchouli ligeramente amaderado en la piel. Muy bien, pues ahí tenemos un poquito duración, intensidad del aroma. Pero ¿a qué huele este perfume? Hoy, precisamente antes de grabarlo, estaba viendo la descripción de uno de los reseñadores de perfumes masculinos muy conocidos por todos, que es Andrés. Y cuando escuchaba su descripción me pareció no escuchar realmente a qué se parece o a qué huele este perfume, porque toda su descripción ha ido encaminada a qué se parece, y él señalaba este perfume como una salida de Chanel Egoist Platinum, que bueno, yo no comparto esa parte porque para mí este perfume no tiene esa parte jabonosa. Luego también lo describía como un Legend Spirit con una parte acuática o marina, y para mí este perfume no tiene absolutamente nada de acuático, y creo que lo podemos entender cuando vemos la descripción total y real de este perfume. No voy a llevar la contraria, por supuesto, a la opinión de cada reseñador, pero yo, como siempre, os doy la mía. Lo que sí que veo, que cuando vemos esas páginas de perfumería, vemos que mucha gente lo ha relacionado, lo ha comparado directamente hacia un Libre de Yves Saint Laurent, el cual podemos entender que, ¿por qué decían que se parece a Libre si no decían la nota de lavanda? Efectivamente, tiene la nota de lavanda, y podríamos decir que este Myself es un perfume, es la versión totalmente más masculina del perfume Libre de Yves Saint Laurent. Ya de por sí mucha gente, cuando probaba el perfume de Libre, decían, pues unos lo sentían más masculino, otros esa parte unisex y demás. Y efectivamente, cuando leí la nota de prensa del perfume Libre, decían que precisamente se llama Libre. Sorry, la comida del gato que acaba de llegar de Amazon. Sigo. Bueno, la cosa que el primer Libre se llamaba Libre, el Libre femenino, y no tan femenino porque
los creadores, los perfumistas lo quisieron englobar en un punto en el que fuera totalmente unisex y que fuera la propia persona quien se sintiera totalmente libre de utilizar ese perfume, ya sea hombre o mujer. Eso es perfectamente maravilloso y cuando entendemos la filosofía de la perfumería nicho se entiende más todavía. Aún así, en esta ocasión ya han querido como liberar un poquito más, porque sobre todo Libre se estaba encajonando mucho en la parte femenina, pues aquí tenemos la versión tirando hacia lo masculino, que es Myself. Aún así, incluso en las imágenes de prensa del perfume hay imágenes de mujeres con el propio perfume de Myself. O sea, que al final lo use quien quiera. Entonces, centrándonos, que ya sé que divago mucho y me voy mucho para allá. Efectivamente, muchas personas lo han relacionado nada más olerlo con el perfume de Libre y decían, pues esta es la versión masculina del perfume Libre de Yves Saint Laurent. Yo creo que si lo entendemos de ese modo vamos mucho mejor encaminados hacia este perfume. Entonces, cuando sale este perfume tiene esa sensación limpia, fresca, de ese perfume, ese aroma de lavanda diva que está entremezclado con una salida muy penetrante de lo que es una flor de azahar de naranjo fresca y verde, refrescada, ya lo vemos por la bergamota, pero que tenemos esa unión entre la flor de azahar de naranjo, no de nerolí, flor de azahar de naranjo, que le da incluso un ligero toquecito floral dulce, muy ligero, muy limpio con la parte de la lavanda, pero limpio, no de jabonoso, ese limpio que conocemos, pues sí, de otros perfumes con lavanda. En esa parte ya tenemos la parte aromática, fresca, limpia, así es la salida de este perfume. Y ciertamente, sobre todo cuando baja la intensidad, sobre todo de la parte cítrica de la bergamota y también se va rebajando, incluso evaporándose la parte de la flor de azahar de naranjo, seguiremos manteniendo la parte de la lavanda y nos vamos a encontrar esa parte verde, verdosa, que nos va a dar tanto el geranio. No os olvidéis que no lo habíamos dicho en la descripción, en las páginas de perfumería tampoco describen la parte del geranio bourbon que tenemos aquí. Tenemos una parte verde, verde muy aromática. Geranio, salvia, esclarea, que nos vamos a encontrar con ello, sin olvidarnos de la parte como si fuera esa cáscara de la bergamota, aún estando verde, aún estando más potente, que se va a sumar a lo que es esta parte verde. Todo refrescado, aromatizado con la lavanda. Este perfume tiene además muy buena fijación por esa parte del Ambrose Fix, que no solamente sirve como parte aromática del perfume, sino que también va a servir como fijador dentro del perfume. Por eso lo vamos a ver en más perfumes de la línea de L'Oréal, que lo van a utilizar también como fijador. Pero dentro de ello tiene una base amaderada y de ámbar gris, que por supuesto la iremos notando en el fondo del perfume. Que la lavanda, de este modo, también vamos a notar cómo esa parte limpia se va yendo hacia la parte de las maderas. No olvidéis que no es un tipo de madera cualquiera, es un tipo de madera biosintética aromática, un tipo de aroma biosintético de madera, por lo cual en ese fondo vamos a encontrar que se fija muy bien, pero probablemente en el fondo nos vamos a encontrar una parte como aromática, verde, ligeramente ambarada, pero no de un ámbar cualquiera, sino tirando al ámbar gris. De este modo le dan una sensación también de un fondo con un toquecito masculino. Así que esta sería la descripción de a qué huele este perfume. Luego ya a lo que lo queramos comparar es independiente totalmente. Con ello, ¿qué nos encontramos? Mirad, yo también cuando lo probé me dio mucho el estilo de cómo te sientes cuando te pones, por ejemplo, un Libre Life, el Libre Life de Yves Saint Laurent Libre. Es una de las versiones de los Libre que huele sport, pero huele a niño bien, niño bien, ¿no? O sea, sí, es del tipo de perfume
que tú utilizas de diario, pero eres un chico que de diario te gusta arreglarte en cualquier momento, que no te gusta vestir de cualquier manera, que eres un chico que te cuidas, entonces ahí tienes el Libre Life, ¿no? El Libre Life, no, y dale, el White Libre. Entonces me pareció mucho a ese estilo de perfume. Igualmente diría en la línea de los Yves Saint Laurent, muy al estilo de Yves Saint Laurent. Yo creo que si eres un chico, igual que si te gusta la línea de los Hugo Boss o las líneas de los Bad Boy, pues sabes por dónde caminas. Entonces, si eres un chico que de por sí te gustan los distintos perfumes, cómo los trabajan y qué te encuentras con Yves Saint Laurent, sabes lo que te puedes encontrar, ¿no? Entonces te diría, posiblemente, claro, este perfume evolucionará. En este momento nos encontramos ese tipo de perfume que puedes utilizar de forma casual, utilizarlo en cualquier momento, pero que tiene ese toquecito de decir, oye, que es de diario y te has arreglado un poquito más, solo con el aroma. Pero yo diría que es para quien se cuida tanto física, una imagen y por supuesto el aroma. No es llevar cualquier cosa, sino saber lo que llevas. Pero si lo veo como un primer perfume que va a ser utilizado para cualquier momento. No tiene aromas difíciles, aunque estemos hablando incluso de notas sintéticas, tipo de aromas y demás. No es un perfume que a primer olfato lo sientas como algo ni raro, fuera de lugar, ni demás. Luego, por supuesto, dependerá de la personalidad de cada uno. También lo veo muy para absolutamente todas las edades y todas las épocas. Diría que aquí han creado un para cualquier momento, O sea, hoy sales, no sabes qué llevar, pues te llevas tu perfume, vente para acá porque ¿sabéis qué me ha pasado? Mientras estoy grabando me ha trepado por las piernas y dice, voy a salir en el vídeo. Bueno, mira, Chanel, aquí lo tenemos. Chanel con Yves Saint Laurent. Bueno, pues nos ha venido para cualquier momento, por lo cual lo vamos a poder utilizar en cualquier época, absolutamente cualquier edad de los muchachos. Yo creo que esto lo utiliza un chaval, un adolescente, o lo compra un padre y su hijo seguro que se lo quita. Yo en casa gustó a todos realmente, tanto a mi hija que le gusta utilizar perfumes masculinos, lo probó su novio y también le pareció muy bien. Y mi pareja, por supuesto, con más añitos, también le ha gustado. Por lo cual te das cuenta de que es un perfume que entra fabulosamente bien en cualquier tipo de edad y que lo vamos a poder utilizar, como os digo, en cualquier época. No es un perfume pesado en lo que es otoño, invierno, en primavera, verano, porque tiene notas frescas y la parte aromática hace que funcione muy bien en otoño, invierno. Así que vamos a tener todo un tótem para utilizarlo en cualquier momento, un perfume todoterreno para usarlo y por supuesto tenemos que estar pendientes a cómo va a evolucionar. Es un perfume que seguro, a ver, yo ya me lo imagino, ¿no? Me imagino que se le puede dar mucho más carácter para otoño-invierno añadiendo tanto resinas fuertes, toques de licor, planta de tabaco o maderas e incluso especias. Este perfume tiene que ser espectacular. Por supuesto, más actualizado con algunas notas dulces. Imaginaros este perfume con notas de vainilla bourbon o vaina de vainilla ahí potente. Nos puede dar mucho juego este nuevo perfume y por supuesto lo veremos. Así que amores, si ya lo habéis visto, lo habéis probado, es que está trepándome por todos lados el gato. Si lo habéis probado, lo tenéis, ya sabéis cómo es este perfume. Venid y contadnos qué os parece. Seguro que entre la publicidad que le están dando y todo, lo vamos a ver muy mucho en nuestras perfumerías en los próximos meses. Y por supuesto así tendremos ocasión todos de probarlo y de descubrirlo. Así que, amores, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!